¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Chacra TV Noticias, comenzando el desarrollo de toda la información del agro, tanto a nivel nacional como internacional. 23 grados la temperatura en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires, con el cielo que se encuentra parcialmente nublado, con mucha humedad, y esto hace que la sensación térmica comience a elevarse. Ahora es el momento de conocer estos títulos destacados de esta jornada. El gobierno avanza con un acuerdo para liberar las exportaciones del maíz. En las próximas horas el gobierno anunciará finalmente que liberará las exportaciones de maíz luego de llegar a un acuerdo con el Consejo Agroindustrial Argentino respecto del abastecimiento del grano en el mercado interno. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires estima suba en la cosecha de trigo. Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la cosecha de trigo del ciclo 2021 sería de 17 millones de toneladas, desde los 16,8 millones estimados previamente. El valor promedio de la tonelada Hilton cayó 30,4% en relación a lo registrado un año atrás, según las cifras publicadas por la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios. Momento de comenzar nuestra recorrida por los mercados. En este caso, toda la actualidad del mercado granario nos la trae el ingeniero agrónomo Claudio Gianni. En los cierres en Estados Unidos, una jornada caracterizada por una importante toma de ganancias desde el inicio para productos que venían extremadamente sobrecomprados. La soja salió finalmente con heridas leves, flashes de ventas y compras de oportunidad en el final de la rueda la rescataron de pérdidas mayores. Apuntaron al poroto la seca en Argentina, las dificultades de su industria y la posibilidad de llegar al stock más bajo de la historia en Estados Unidos. El maíz también quedó muy por encima de los mínimos del día, la posibilidad de que la Argentina siga perdiendo producción por la seca y las medidas sin sentido del gobierno nacional le brindan sostén al cereal norteamericano. Trigo en baja ante un dólar que recuperó posiciones, pobres ventas a exportación y la falta de soporte de la plaza de granos gruesos. Wall Street en alza, habiéndose definido el dominio del Parlamento norteamericano y con un Trump obligado a asegurar una transición ordenada después de los disturbios del día de ayer. Seguimos nuestra recorrida entonces por los mercados y vamos a ver qué está sucediendo en la mañana del día de hoy, allí en el mercado concentrador de Liniers, donde han ingresado 363 camiones conteniendo 13.331 animales que ya comenzaron a ser subastados a partir de las 8 de la mañana y seguramente en horas del mediodía tendremos un nuevo índice de novillo de este mercado concentrador de Liniers que, reiteramos, han ingresado entonces 363 camiones conteniendo 13.331 animales. Momento de ver qué sucedió en la última rueda de operaciones en el mercado financiero. Allí tenemos el dólar oficial, se ubicó en la compra 84 pesos con 68 centavos y en la venta 90 pesos con 68 centavos, subiendo despacito el dólar oficial, va subiendo de a poquito y esa suba también la acompaña obviamente el dólar informal, en este caso en el día de ayer cotizando en la compra 156 pesos, en la venta 162 pesos. El dólar mayorista también acompaña la suba, en la compra 84 pesos con 80 centavos, en la venta 85 pesos y el euro también subiendo, en este caso ubicándose en la compra en 102 pesos con 11 centavos y en la venta 108 pesos con 30 centavos. Subas que van acompañando los mercados. También tiene que ver con las bolsas en el mundo, luego de que se confirmara que John Biden va a ser el presidente de los Estados Unidos y que va a tener esta mayoría también en la Cámara del Senado. Respondieron en las bolsas del mundo, todas en alzas y también con una suba y de lo que tiene que ver con el dólar oficial. Vamos ahora
hablar del tiempo, cómo va a continuar el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Atención porque hoy tenemos una jornada muy pero muy particular, en estos momentos 23 grados de temperatura con el cielo que está parcialmente nublado y tendremos una temperatura promedio en la mañana de 25 grados que irá rápidamente en ascenso. Quizás esta marca térmica de 25 se sienta con mucho calor por la humedad y la sensación térmica estará elevándose entre 1 y 2 grados por encima de esta marca. En la tarde de hoy 31 grados, con el cielo que estará mayormente nublado y hacia la noche la temperatura se colocará en 27 grados promedio, con el cielo que estará parcialmente nublado y con el tiempo que irá desmejorándose cerca de la medianoche con probabilidades, según datos del Servicio Meteorológico Nacional, de algunas precipitaciones que estarán acompañándonos en el fin de semana, porque así va a comenzar el sábado con probabilidades de algunas lluvias en el inicio de la jornada, luego el tiempo irá mejorando con el cielo mayormente nublado, con una mínima de 21 grados, una máxima de 31 y atención porque el domingo las temperaturas estarán súper elevadas y atención a tomar mucha agua, a mantenerse en la sombra, sobre todo la gente mayor, 24 grados la mínima, 33 la máxima y seguramente con una térmica que estará cerca de los 35 grados y eso llevará que hacia la noche del domingo, tarde-noche, tengamos lluvias y chaparrones en la ciudad de Buenos Aires y lo que es la zona del AMBA. Lluvias que estarán presentes también en el inicio de la jornada del día lunes, con 22 de mínima, 32 la máxima. Y atención porque luego del mediodía el tiempo ya irá mejorando de a poco. Así entonces, el tiempo que tendremos en la ciudad de Buenos Aires para las próximas horas y también para lo que será el fin de semana. Así está la ciudad de Buenos Aires, con importante movimiento, más allá de que hay mucha gente que se ha ido a la costa atlántica, otros en el Gran Buenos Aires, en casas quintas, en countries, que están disfrutando de sus vacaciones, pero atención, esta preocupación que tiene el gobierno nacional por el importante movimiento que generó también que tengamos un crecimiento en el caso de contagios de coronavirus. En el día de ayer nuevamente hemos prácticamente llegado a los 14.000 contagios y la preocupación, digo porque en el día de ayer el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, había anticipado que se iba a firmar un decreto de necesidad y urgencia y que en el transcurso de la tarde de ayer se iban a conocer las medidas aparentemente de este toque sanitario nocturno para toda la República Argentina. Pero hubo, como no puede faltar aquí en la República Argentina, un gran debate de aquellos que están a favor, aquellos que están en contra, y nunca podemos encontrar un punto de encuentro para poder tomar unas medidas sanitarias que sean consensuadas entre todos los sectores, ¿no? Bueno, finalmente no hubo anuncio, no se ha firmado el decreto, no se publicó nada en el boletín oficial, se espera que en el día de hoy llegue el anuncio por parte del presidente de la Nación. No se sabe todavía si va a ser un toque sanitario, un cierre durante la noche a partir de las 11 o de las 12 hasta las 5 o 6 de la mañana y si esto regirá en todo el país o si cada gobernador o cada intendente va a tomar una decisión de sumarse o no a esta medida, que de ser así seguramente ya hay distritos que han anunciado que no van a hacer caso a este DNU y que seguirán como hasta entonces, como ya lo anunció el gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti, y veremos también qué es lo que sucede con el transporte público a lo largo y ancho de toda la República Argentina. Veremos tela para cortar durante toda la jornada del día de hoy. Cambiamos de tema y el gobierno en el día de ayer mantuvo reuniones para tratar de desarticular la medida de fuerza anunciada por la mesa de enlace
que sería un cese de comercialización a partir del día lunes por 72 horas. Finalmente, ayer hubo varias reuniones y el gobierno avanzó con un acuerdo para poder liberar las exportaciones de maíz y en las próximas horas el gobierno anunciará finalmente que va a liberar las exportaciones de maíz luego de llegar a un acuerdo con el Consejo Agroindustrial Argentino respecto del abastecimiento del grano en el mercado interno. La negociación quedó en manos del ministro de Agricultura, Luis Basterra, quien en el día de ayer recibió a representantes del Consejo Agroindustrial, entidad que nuclea a más de 56 cámaras del sector agropecuario, que le presentó al funcionario un documento técnico en el que deja constancia que las existencias de maíz de la campaña 2019-2020 son superiores a las 10 millones de toneladas y de esta manera habría grano suficiente para la alimentación animal en el mercado interno y para la reapertura de las exportaciones. De la reunión también participaron el presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, José Martins, el presidente de Ciara Sec, Gustavo Idígoras, el presidente de Maizar, Alberto Morelli, y el presidente del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas. Se espera, luego del anuncio oficial que llegaría en las próximas horas, el posible levantamiento del paro con el cese de comercialización de granos dispuestos por las entidades que integran la mesa de enlace, a excepción de Coninagro, que comenzaría a regir a partir entonces del próximo día lunes y se extendería por 72 horas. En tanto, el ministro Luis Basterra destacó el entendimiento del sector como un avance, dijo que nos coloca en condiciones distintas a las de las semanas anteriores. En ese marco, cabe destacar que recientemente se anunció un acuerdo con las exportadoras para asegurar que el precio del aceite no se dispare en las góndolas ante la importante suba que tuvieron los commodities, y cabe destacar que en el mismo objetivo en las próximas semanas se anunciaría un acuerdo con la industria frigorífica para ampliar y extender durante el primer semestre de este año el programa de precios populares de carne vacuna que estuvo vigente hasta fin de año. Veremos entonces, esto todavía no ha terminado, en un ratito vamos a tener también algunas declaraciones de los integrantes de la mesa de enlace para saber si se levanta o no la anunciada medida de fuerza para el próximo día lunes. Vamos a ver ahora cómo se está realizando el control del ácaro en la yema de los limoneros. Les voy a presentar un microvideo referido a la importancia del monitoreo y reconocimiento del ácaro de la yema en las plantaciones de limón. Este ácaro afecta a todas las especies cítricas, pero prefiere el limón por tener yemas de mayor tamaño. Al alimentarse, daña los tejidos de las brácteas que posteriormente darán origen a malformaciones de ramas, hojas, flores y frutos. Es un ácaro muy pequeño, invisible a simple vista. Su ciclo de vida dura 15 días en primavera-verano y 30 días en otoño-invierno. Para poder conocer el comportamiento del ácaro en nuestras condiciones, realizamos estudios de su fluctuación poblacional y la incidencia de las condiciones ambientales sobre esta, determinándose que las temperaturas superiores a 12 grados centígrados y bajas precipitaciones favorecen el crecimiento poblacional en nuestra región. Además, se evaluó la severidad de los daños producidos durante la floración, clasificándose los mismos en leves, moderados y graves, y se determinó que las flores con daños graves se abortaban y no llegaban a formar frutos. En fructificación, los daños más importantes fueron los leves y moderados, y en menor porcentaje los graves. Además, con los datos obtenidos se pudo determinar que el umbral de control sería de 10% de yemas infectadas y el momento óptimo de aplicación sería prefloración.
Por lo tanto, para un adecuado manejo del ácaro, recomendamos iniciar los monitoreos durante el invierno, preferentemente al final de esta estación. El monitoreo consiste en seleccionar un número determinado de plantas por lote, de las cuales se extraen ramas del año y se determina el porcentaje de yemas infestadas. De acuerdo a este valor, se decide la aplicación. Seguimos avanzando con la información y ahora vamos a conocer un trabajo que está realizando el INTA, tiene que ver con los bioinsumos. En algunos lados es conocido como Tecucana, que es vida en movimiento en el idioma mixteco. También son muy estudiados en los países asiáticos como Japón, donde existe un instituto de investigación de microorganismos eficientes llevado a cabo por el doctor Teruo Higa a partir de 1994. Estos microorganismos son hongos, levaduras y bacterias que son fotosintéticas y de vida libre y que viven en los bosques nativos. Tienen múltiples aplicaciones en la agricultura como promotores de crecimiento, fijadores de nitrógeno y fósforo en los suelos, supresores de aromas y suplementos probióticos para el ganado. En esta oportunidad vamos a ver cómo lo podemos multiplicar a estos microorganismos y vamos a contar, esta multiplicación va a contar de 3 etapas: de la recolección, de la elaboración de la fase sólida y de la elaboración de la fase líquida o activación de microorganismos eficientes nativos. En la recolección se debe identificar un monte nativo o un bosque nativo en un lugar sombreado donde podemos ver la materia orgánica en proceso de descomposición, lo que nosotros podemos denominar en algunos lugares como mantillo de monte o la hojarasca del monte. En la recolección se identifica un lugar con mantillo de monte superficial y se recolectan alrededor de 35 kilos para la receta que vamos a realizar en el día de hoy. En la elaboración de la fase sólida vamos a necesitar media bolsa de afrechillo de arroz o trigo, alrededor de 15 kilos es esto, una bolsa de mantillo de monte, que son alrededor de 35-30 kilos, 2 kilos de azúcar, 10 litros de agua. Es muy importante que esta agua sea libre de cloro, porque si es agua corriente de red, la dejamos reposar 24 horas a la intemperie. Estamos en el lugar de elaboración, que debe contar con un piso liso y limpio, como estuvimos acondicionando. Un ingrediente fundamental, el mantillo de monte, la bolsa de afrechillo de trigo, agua y 2 kilos de azúcar. Vamos a realizar en primera instancia la mezcla de las dos bolsas en el piso y luego vamos a mezclarlos con una solución de agua azucarada. Vamos a observar que dentro del material en descomposición notamos pedacitos de tronco, y en aquellos que son muy groseros y ofrecen resistencia a la rotura, los descartamos, como pueden ser estos tronquitos que ya tiré anteriormente, o estos como estos que estoy mostrándoles ahora en esta oportunidad. Separamos 15 kilos de afrechillo de arroz y los mezclamos con el mantillo de monte. Una vez que tenemos los dos ingredientes juntos, comenzamos a mezclarlos como si fuera una amasada. Es mucho mejor si lo hacemos con integrantes de la familia o productores amigos. Es muy importante que el agua sea homogeneizada durante un tiempo prudencial para que la mezcla se realice en forma homogénea, y también que se forme vórtice, ese remolino longitudinal que se realiza al revolver, para que la mayor cantidad de agua esté en contacto con la atmósfera y se realicen esas reacciones de oxidación y reducción tan necesarias para que el agua sea vivificada. Ahora, ayudados con una pala, vamos a homogeneizar esta mezcla de modo que nos quede una pasta. La manera de saber que la pasta está en su punto junto es la prueba del puño, donde no tiene que gotear agua, pero tiene que
realizarse un choricito sin perder su consistencia. A mí me gusta mezclarlo más con la mano porque uno va sintiendo la humedad en toda la masa de la mezcla y va a poder hacer un mayor trabajo, un trabajo más intenso donde más lo requiera. Esta tarea es importante o es saludable realizarla en grupo de productores o en las denominadas mingas, donde cada productor se puede llevar parte del insumo realizado. Después analizaremos los costos de la realización de este insumo, pero ustedes verán que los ingredientes son muy baratos. Ahí podemos ver que el choricito que formamos se mantiene unido y no escurre nada de agua. Se podría decir que esta es la humedad óptima para comenzar con la etapa anaeróbica. El siguiente paso a realizar es el inicio de la etapa anaeróbica, donde vamos a volcar la mezcla en un recipiente o cuñete. Una vez realizada la mezcla y comprobada la humedad con el puño, empezamos a introducir la mezcla en un recipiente apisonándola con un palo o con un pisón. El sentido de apisonar es para que no haya resto de aire, ya que se debe realizar una reacción anaeróbica. Ahora vamos a realizar la última capa de apisonado, donde nos tiene que quedar un remanente de aire de aproximadamente 10 centímetros. Una vez que finalizamos el apisonado, vemos que está bien compacto. Tapamos herméticamente. Con un fibrón colocamos la fecha de realización y dependiendo de la época del año esperamos de 30 a 45 días. En los meses más estivales van a ser menos días y en los meses de invierno van a ser 45 o 50 días. Una vez culminada la etapa de fermentación anaeróbica, esos 45 días mencionados, ya tenemos el producto para ser utilizado en una fase sólida como suplemento para el ganado, tanto ovino como porcino, aviar y vacuno. En una nueva oportunidad de la posta ganadera nos abocaremos a lo que es la fase de activación líquida para ser utilizado como fertilizante foliar, como supresor de aromas y olores desagradables dentro de los chiqueros y efluentes del tambo. Nos vamos a ir a Francia y vamos a conocer este informe realizado por la gente de Euronews que nos dice que se suspendió este proyecto de energía geotérmica. Los seísmos dan al traste con el proyecto emblemático de la energía geotérmica en Francia. Esta central geotérmica, construida en el norte de Estrasburgo, nunca verá la luz. Una orden del prefecto de la región de Alsacia la condenó tras una serie de terremotos que han conmocionado a la población. El último, de magnitud 3,5 en la escala de Richter, fue el 4 de diciembre. Primero sentimos una gran explosión y luego temblores muy perceptibles que duraron varios segundos. Hubo un temblor y un ruido muy fuerte. Tengo un ventanal que da a una terraza que se puso a vibrar y la verdad pasé mucho miedo. En el sitio se perforaron 2 pozos de 5 kilómetros de profundidad. La central geotérmica iba a abastecer a más de 20.000 hogares, pero, según las autoridades, esta obra es precisamente la causa de los temblores. Resulta que es un terremoto producido por la actividad industrial, o sea, humana, relacionada con este pozo de descarga de la perforación de la empresa Fonjos.
La alcaldesa de Lavanceno había pedido que se detuviera el proyecto para proteger a sus electores. La empresa Fonroche ha invertido 100 millones de euros en la central fallida. Ya en 2006, un proyecto similar tuvo que ser detenido por las mismas razones a 135 kilómetros de aquí, en Basilea. Muy bien, volvemos al ámbito local y a esta disputa que hay entre el gobierno nacional y los integrantes de la mesa de enlace para poder levantar la medida de fuerza anunciada para el próximo día lunes, y vamos a ver lo que se está publicando por estas horas allí en el portal de AgriTotal, una nota que dice: primero vos, primero vos, así no hay país que aguante, titula AgriTotal, y tiene que ver con esta situación para la mesa de enlace y los autoconvocados. La condición para levantar el paro es que la reapertura de las exportaciones esté publicada en el boletín oficial. Esta fue la respuesta al acuerdo entre el gobierno nacional y la cadena agroindustrial, que entre otros puntos comprende el compromiso de garantizar el abastecimiento interno de maíz, continuar sosteniendo precios accesibles para la población y conformar una mesa de trabajo permanente con la participación de todos los sectores interesados. Los productores autoconvocados continuaron en el día de ayer con las asambleas, luego del malestar por el cierre de las exportaciones de maíz, mientras que el ministro de Agricultura avanzaba en un entendimiento con los representantes del Consejo Agroindustrial con el objetivo de garantizar entonces el abastecimiento interno de maíz para los sectores nacionales que requieren del cereal como insumo, como producir y sostener niveles de precios para todos los argentinos en todo el territorio nacional. Esto es lo que está destacando por estas horas el portal AgriTotal, situación que entonces veremos si se llega a buen puerto, si finalmente se publica en el boletín oficial esta medida o simplemente se llega a un entendimiento como se llegó en la tarde del día de ayer con el Consejo Agroindustrial Argentino para levantar la medida de fuerza anunciada por la mesa de enlace el próximo día lunes. Momento entonces de hacer una breve pausa, enseguida regresamos con más noticias. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. El asado con amigos puede esperar. Ahora es momento de cuidarnos. Por eso, quédate en casa y cocina en casa. Encontrá las mejores recetas en carneargentina.org.ar. Es un mensaje del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. El campo evoluciona. Nosotros también. Desarrollamos una nueva solución digital para comprar y financiar tus insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Las insumeras ingresan la compra en nuestra plataforma. Vos la probás en Office Banking o la app. Galicia Rural. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero de Pla. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado.
Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Somos especialistas en tolvas autodescargables. Somos pioneros en la maquinaria agrícola argentina. Somos Sestari. Ya estamos de regreso con toda la actualidad del agro argentino también en el mundo y justamente vamos a hablar del tiempo. En este caso, nuestro compañero Mauricio Norman Saldívar nos cuenta cómo estará en la República Argentina el tema precipitaciones. Ahora en este segmento vamos a ver qué va a pasar con las precipitaciones. En realidad con la anomalía de precipitaciones para los meses de enero, febrero y marzo en el cono sur de Sudamérica. En el mes de enero tendremos una fuerte anomalía de precipitaciones positivas, es decir, en exceso sobre el extremo norte del país, donde estos valores pueden ser de hasta 100 milímetros respecto de los valores normales. Se observa una anomalía negativa, es decir, un déficit de precipitaciones esperado para todo el mes de enero, que en sectores del estuario del Río de la Plata y el sur de la provincia de Entre Ríos y también en el centro y sur de la República Oriental del Uruguay puede llegar a estar entre 40 y 60 milímetros respecto de los valores normales y disminuye a medida que avanzamos hacia el oeste. Y precisamente sobre el oeste del país tenemos un núcleo de precipitaciones por encima de los valores normales que pueden llegar a superar los 40 a 50 milímetros para todo el mes de enero. En el mes de febrero vemos que sobre el norte del litoral, centro y norte del litoral, allí tendremos una anomalía negativa que puede ser de entre 10 y 30 milímetros, la mayor parte de la zona núcleo con valores de precipitación normales para el mes de febrero y un ligero exceso que puede estar en el orden de los 10 a 15 milímetros sobre parte de la provincia de Buenos Aires. Y por último, en el mes de marzo, la anomalía negativa será la predominante, es decir, el déficit de precipitaciones sobre gran parte de la zona núcleo y el oeste del Uruguay puede llegar a ser de hasta 40 a 50 milímetros respecto de los valores normales, y estos valores son menores hacia el sur de la provincia de Buenos Aires y hacia el norte del litoral. Conocemos ahora el análisis de política agropecuaria realizado semanalmente por la ingeniera agrónoma Susana Mer. Feliz año. Un nuevo encuentro semanal de Chacra Televisión, el primero de este 2021. Un 2021 que, si bien uno renueva con cada cambio de año las esperanzas y las expectativas, ya de entrada mostró cuán dificultoso, cuán contradictorio puede llegar a ser, con la aparición de una serie de medidas que impulsó el gobierno, aunque hubo algunas a favor y otras en contra. De las que fueron a favor, apareció el nuevo precio del biocombustible. En próximos programas vamos a analizar por qué, además, después de 9 meses se admitió una actualización en el precio del biocombustible de más del 90%, pero eso es para otra ocasión. También apareció finalmente el pago de las compensaciones a los pequeños productores por las retenciones, y una cosa bastante inesperada, que fue el recorte y la rebaja a cero en las retenciones de más de 4.000 productos del sector agroindustrial. Productos chicos, entre comillas, en el sentido que son o volúmenes más pequeños o montos más pequeños de exportación, todos correspondientes a economías extrapampeanas, pero que es una noticia muy positiva y que evidentemente le cambian la ecuación a un montón de productores. Junto con eso, también la suba en los precios de los granos, que se mantuvo como los últimos días del año pasado y que llevaron a que la soja esta semana
traspasara la casi emblemática barrera de los $500 por hectárea y no se sabe hasta cuándo va a seguir. Por supuesto que hubo de lo otro, lo negativo, y dentro de lo negativo está exactamente la sequía que está provocando daños muy importantes en los cultivos de Sudamérica, especialmente de Brasil y la Argentina, que son en esta época del año marcadores de precios, especialmente para las oleaginosas. También apareció una o dos subas consecutivas en el precio de los combustibles y lo que fue la piedra del escándalo, a pesar de ser una medida que desde mi punto de vista tiene una incidencia relativa, que fue el cierre de los registros para exportar maíz del viejo, el maíz que queda remanente del año pasado y que está muy poco a esta altura en manos de los productores. Sin embargo, esta noticia, probablemente porque refrescó la memoria del pasado y de la manipulación de los mercados y de los ROE y de las intervenciones, fue la que provocó un escozor especial con levantamientos y con la determinación del primer paro del sector agropecuario del año 2021, que se va a hacer justamente del lunes al miércoles próximo en la comercialización de granos, ya hackeada de por sí desde hace más de un mes por distintas medidas de fuerza de varios gremios. Urgara, los recibideros de grano, después los remolcadores, después, bueno, ahora esto que teóricamente llevaría, y digo llevaría, a que los productores no comercialicen durante 3 días granos. Creo que más como una señal para el gobierno de la escalada que puede representar este tipo de medidas en el humor del campo, que como una medida específica, porque insisto, creo que es relativamente poca la incidencia directa que puede haber, porque ya los productores en su gran mayoría no tienen el maíz del año pasado en sus manos. Igual sirvió para poner en pie de guerra al sector, para poner en estado de alerta a todas las organizaciones, en especial a los autoconvocados, y para que se produjera la primera fisura dentro de la mesa de enlace con Coninagro, que no adhirió a la medida de fuerza, y varias entidades del interior, varias rurales, que consideraron que no era lo más oportuno para hacer, que no era el timing para adoptar esta medida. El tiempo lo dirá, se verá en las próximas semanas, pero sin duda esa diferencia interna que hay en el gobierno entre los que quieren exportar y los que quieren mantener a cualquier costo los precios pisados para que no haya inflación, esa pulseada tiene a los productores agropecuarios casi como rehenes. Muy bien, y en estos momentos el portal de AgriTotal también está publicando otro tipo de notas y dice: sobre llovido mojado, suben retenciones a los lácteos, así lo está indicando el portal de AgriTotal. El gobierno dispuso un aumento en las alicuotas a algunos de los productos como la leche fluida, los quesos, el lactosuero y la manteca, que tributaban 3% y pasarán a pagar 4,5% del valor FOB. Una nueva normativa del gobierno nacional que genera cambios en las alicuotas de retenciones a las exportaciones de cientos de posiciones arancelarias, tanto de bienes industriales como agroindustriales, y que afecta a la lechería y derivados, en especial a los quesos y mantecas. Generó más malestar entre productores agropecuarios, más específicamente a los del sector lechero. La medida consiste en mantener la lógica de diferenciación por agregación de valor, introduciendo una alicuota de 4,5% para insumos básicos industriales, que complementa
la escala, así lo señala el decreto. También los especialistas de cada sector se pusieron a analizar las nomenclaturas y saltaron novedades para la lechería. Es que si bien se mantuvieron las alicuotas de retenciones de 9% en las exportaciones de leche en polvo, se fijó además un 4,5% para leches fluidas, quesos, lactosuero y la manteca. Las retenciones al 30 de diciembre eran de 3 pesos por dólar, todos los productos. Eso significaba en su momento un 5% sobre un dólar de 60 pesos, y con una tarifa diferencial o fija se encontraba la leche en polvo con una retención del 9%. Ahora esos 3 pesos por dólar sobre un dólar de 84 u 85 pesos significaba un 3,6% de retención. Además, todos esos productos que estaban a 3,6% se fueron a 4,5%, lo cual significa una suba de 0,9% en las retenciones de todos los productos, excepto la leche en polvo, explicó Jorge Giraudo, quien es referente del Observatorio de la Cadena Láctea de la República Argentina. Muy bien, cambiamos de tema, vamos a un trabajo que realizó la gente del INTA de Bolívar que tiene que ver con las ventajas agronómicas del girasol. Es un cultivo que desde el punto de vista de la fecha de siembra conviene posicionarlo en siembras tempranas para nuestra zona por una cuestión de ubicar su periodo crítico de floración durante los meses de finales de diciembre y enero, donde tenemos alta índice de cociente fototermal y donde tenemos sobre todo mucha cantidad de días con sol que son fundamentales para lograr una buena floración del cultivo y a su vez que estén presentes los polinizadores naturales que se encuentran en nuestra zona, que son más que importante para lograr el buen cuajado de los granos en girasol. Tal es así que en la zona, en las campañas que tenemos mucha cantidad de días nublados posicionados sobre el periodo de floración de cultivo, realmente los rendimientos pueden llegar a disminuir. Y también otro punto interesante de lograr en la fecha de siembra temprana es no tener excesos de alta humedad relativa, como se podría dar en una fecha de siembra tardía, en los momentos de llenado de grano, ya que podemos llegar a tener enfermedades, y la principal enfermedad que podemos llegar a tener en fechas de siembra tardías es la esclerotinia, que afecta muy fuertemente al cultivo. En cuanto a su manejo, es un cultivo de mucha plasticidad en lo que es densidad de siembra, donde podemos tener iguales niveles de rendimiento, con densidades que van desde las 25.000 a las 60.000 plantas por hectárea. También tiene plasticidad al arreglo espacial, aunque siempre lograr un buen arreglo espacial y lograr una buena implantación con buenos coeficientes de arreglo espacial siempre nos van a mejorar el rendimiento en el cultivo. Y en promedio para nuestra zona estamos usando densidades de siembra de entre 45.000 y 55.000 plantas por hectárea logradas para obtener altos rendimientos. En cuanto a la fertilización, como dije al principio, es un cultivo que tiene un sistema radical muy desarrollado, muy profundo. Eso lo hace muy eficiente en la captura de agua y también más eficiente en la captura de los nutrientes. Por lo tanto, las respuestas que tenemos a la fertilización son un poco más erráticas que en otros cultivos más tradicionales de la zona.
los principales nutrientes en los que tenemos que hacer foco son el nitrógeno. Tiene una alta demanda de nitrógeno por parte del cultivo, alrededor de 41 kilos de nitrógeno por tonelada de grano. Por lo tanto, siempre tenemos que tener una buena disposición, una buena disponibilidad de nitrógeno a la siembra, y si no, es interesante correcciones con fertilizantes nitrogenados, tanto posicionados a la siembra como en los momentos iniciales de cultivo. También el fósforo es otro cultivo interesante, otro nutriente, perdón, interesante, donde necesitamos 5 kilogramos por tonelada de grano de fósforo. También es importante posicionando a la siembra del cultivo, y en el mejor de los casos ubicarlo al costado y debajo de la semilla. Y para nuestra zona se maneja un umbral de alrededor de entre 10 y 12 partes por millón de fósforo extractable, por debajo de los cuales de esos niveles obtenemos respuesta al cultivo. Otro nutriente en el que se ha visto deficiencias y en el que también se han observado algunas respuestas es el boro. En general, la sintomatología de deficiencia que vemos es el corte a tijera del capítulo, que es bastante característico de esta deficiencia, y en general también podemos tener respuestas a este nutriente con aplicaciones foliares previas a botón floral del cultivo de girasol. También es interesante remarcar que este cultivo se ha posicionado en zonas de menor potencial en nuestra región, pero cuando lo posicionamos en suelos que generalmente en este momento están dominados por maíz y por soja, podemos lograr rendimientos más que interesantes y competitivos para este cultivo. En nuestra zona existe una brecha entre lo que son los rendimientos potenciales, o por lo menos los rendimientos que nosotros obtenemos de la Red Nacional de Cultivares de Girasol, que se realiza acá en la zona, y de otros ensayos de evaluación de cultivares. Nosotros en estos ensayos estamos obteniendo rendimientos de entre 3.500 y más de 5.000 kilos por hectárea cuando los años son más favorables, y vemos que en la zona los rendimientos obtenidos promedio por los productores son de alrededor de entre 2.300 y 2.800 kilos por hectárea. Nuestro compañero Mauricio Saldívar ahora nos trae un informe sobre las precipitaciones, cómo serán mes a mes. En un reporte anterior nos ocupamos de las precipitaciones totales esperadas día por día hasta el 19 de enero. Ahora vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a analizar qué va a pasar con las anomalías de precipitaciones semana por semana, desde el 19 de enero al 15 de febrero para todo el país. En la semana que va del 5 al 11 de enero, buenas noticias para el centro y norte del país. Tendremos anomalías positivas de precipitación. Esto significa que va a llover más que lo habitual, más que lo que indican las estadísticas climatológicas. Sobre la zona núcleo tendremos los máximos valores que pueden alcanzar entre 15 y hasta 25 milímetros. Esto es solo para la semana del 5 al 11 de enero. En la semana que va del 12 al 18 de enero, la anomalía positiva se mantiene sobre el norte del país, afectando, por ejemplo, partes del norte de la provincia de Córdoba, Santa Fe, donde las precipitaciones pueden llegar a estar entre los 15 y los 25 milímetros por encima de los valores normales. Como contrapartida, la provincia de Buenos Aires va a tener anomalía negativa, es decir, que va a llover menos que lo normal. ¿Cuánto?
entre 5 y 15 milímetros. La semana que va del 19 al 25 de enero vuelven a aparecer anomalías positivas sobre la zona núcleo. El norte de la provincia de Buenos Aires y sur de Entre Ríos tendrá anomalías positivas de 15 milímetros, es decir, que va a llover hasta 15 milímetros por encima de lo que llueve habitualmente en esta semana del año. Lo mismo va a suceder en partes del oeste de la Argentina. Y por último, en la semana que va del 26 de enero al 1 de febrero, la anomalía positiva se dará especialmente sobre el centro y sur del Uruguay, donde pueden tener excesos de 15 a 25 milímetros respecto de los valores normales. La provincia de Buenos Aires tendrá entre 5 y 15 milímetros más que lo normal en cuanto a las precipitaciones. El norte del litoral tendrá anomalías negativas, es decir, que va a llover menos que lo normal. Seguimos con más información y en el día de ayer se conoció a través de un anuncio que hizo el ministro Martín Guzmán cambios en el Ministerio de Economía. El ministro decidió reemplazar al secretario de Política Económica y también al secretario de Finanzas. Esas sillas estaban ocupadas desde el inicio de la gestión por el ex Plan Fénix Haroldo Montán y el platense Diego Baustor. En su lugar fueron designados 2 economistas que ya integraban ambas secretarías. Se trata de Fernando Morra, hasta el día de ayer número 2 de Montón, y Mariano Sardé, quien es subsecretario de Servicios Financieros. Desde el Palacio de Hacienda explicaron que los cambios se venían trabajando desde hace algún tiempo, aunque el ministro le comunicó la novedad ayer mismo a los funcionarios salientes. Cada una de las modificaciones tiene una lógica específica. El ingreso de Sardi a Finanzas no cambiará los lineamientos que se tenían hasta el momento, y la designación de Morra se debe principalmente a su especial conocimiento sobre las dinámicas inflacionarias. Vamos a conocer un trabajo que está realizando en conjunto el INTA con el CONICET. Tiene que ver con el cauquén colorado, esta especie que hoy está prácticamente en extinción. Y hace unos 9 años que estamos trabajando en la conservación de una especie que está en peligro de extinción, que es el cauquén colorado, una especie endémica del sur de Sudamérica. Es una especie migratoria, la cual tiene sus principales áreas de invernada en el sudeste bonaerense y sus principales áreas de cría en el sur de la Patagonia argentina y chilena. El proyecto nace en el año 2011, donde comenzamos una línea de investigación que tenía que ver con el conflicto que existía entre los cauquenes y las actividades agropecuarias del sudeste bonaerense. Estos animales tienen sus principales áreas de invernada en el sudeste bonaerense, en los partidos sobre todo de Tres Arroyos y de San Cayetano, donde llegan en mayo y permanecen en esta zona hasta principios de septiembre, fines de agosto. Entonces, la permanencia de estas aves en esa zona se da en concordancia con los primeros estadios de cultivo de trigo y de cebada, es decir, de cultivos de fina. Y es por eso que debido a la interacción con estos cultivos, los productores los han considerado históricamente como especies plaga. En el año 2016 nos propusimos hacer ensayos en diferentes lotes cultivados con trigo. Esta es la tesis doctoral de una de mis becarias, de Antonella Gorosabel, donde lo que se hizo fue determinar si el pastoreo por cauquenes en estos lotes de trigo generaba una pérdida en el rendimiento final en trigo. Es decir, si había una pérdida económica, si los productores estaban perdiendo dinero a partir del consumo de plantas por el cauquén, por las 3 especies de cauquenes. Los resultados de este experimento
Por un lado, sí se vio que hay una disminución en la cobertura del cultivo, ¿sí? Pero a la cosecha final, que se produce en diciembre o principios de enero, se vio que esta pérdida de cobertura a rendimiento final no había una diferencia significativa entre parcelas pastoreadas por cauquenes versus parcelas no pastoreadas. Este es un hallazgo muy importante debido a que es el primer trabajo donde se evalúa realmente si hay una pérdida monetaria. A partir del año 2018, una vez que obtuvimos estos resultados, gracias a la red de extensionistas y de agencias de extensión del INTA, comenzamos a realizar diferentes tipos de talleres y charlas con productores y también con instituciones no gubernamentales para comentarles y contarles estos resultados que nos parecían sumamente importantes y también para determinar cuáles son las percepciones de los productores hoy por hoy. También realizamos entrevistas personales a los productores y en estas entrevistas los productores también coinciden con nuestros datos, que los datos y los daños históricos y las abundancias históricas son mucho mayores a lo que ellos hoy por hoy perciben como abundancias actuales y daño actual. Por ejemplo, la especie de cauquén colorado, que se encuentra en peligro de extinción, se estima que no hay más de 800 ejemplares. Estas disminuciones drásticas poblacionales, por supuesto que tienen que ver también en el impacto que pueden generar sobre los lotes de trigo. Además de las investigaciones científicas que estamos realizando, como grupo de investigación nos parece sumamente importante la difusión de estos resultados, ¿sí? Para que la gente y para que los organismos tomadores de decisión puedan utilizar esta información científica para la conservación de esta especie. Llegando al final de esta edición, pero antes vamos a ver cómo estará el tiempo para las próximas horas. El día sábado tendremos una mínima de 21, una máxima de 31 grados, con probabilidad de algunas precipitaciones en el comienzo de la jornada. Luego el tiempo estará mayormente nublado, tiempo que irá mejorando. Hacia el domingo, una mínima de 24, máxima de 33, elevada sensación térmica y con probabilidades de algunas tormentas aisladas hacia la noche del domingo. Y el día lunes, probabilidades en el inicio del día lunes también de chaparrones. Luego el tiempo mejorará con una mínima de 22 y una máxima de 32 grados. De esta manera llegamos al final de esta edición. Les propongo que se quede acompañándonos a través de toda nuestra programación y nos estaremos reencontrando en una próxima edición. Será hasta entonces. Que la pase usted muy bien. Chao, chao.